Hola, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de los principios de fe. Te felicito por la decisión de estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Y justamente en este primer estudio vamos a estudiar sobre el origen y el significado de ese libro sagrado. La Biblia nació en el Oriente con una vestimenta e imagen oriental. La Biblia avanza por los caminos de todo el mundo, ganando familiaridad con las personas, penetrando en todas partes. La Biblia tiene la facultad de hablar en cientos de idiomas para el corazón del hombre. Llega al palacio para decirle al monarca que es un siervo de Dios Altísimo. Y también llega a la choza para asegurarle al campesino que es un hijo de Dios. Los niños, sorprendidos y cautivados, escuchan sus historias, y los sabios las consideran parábolas de vida. La Biblia contiene una palabra de paz para el tiempo de la prueba, una palabra de consuelo para el día de la calamidad, una palabra de luz para el día de las tinieblas. Por encima de la cuna y también por encima de la tumba, sus palabras grandiosas surgen espontáneas. Las palabras de la Biblia nos sorprenden con nuevos significados, como fuentes que emergen de una montaña al lado de una antigua senda. Las palabras de la Biblia crecen cada vez más preciosas como perlas guardadas en el corazón. En esta oportunidad vamos a examinar el origen y el significado de este libro que, desafiando los siglos, continúa contando la historia de la salvación y transformando vidas. En primer momento vamos a analizar la comunicación entre Dios y el hombre en el principio. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Adán y Eva escuchaban la voz de Dios y cara a cara se comunicaban con Dios. Pero el pecado entró y la comunicación con Dios cambió. En Isaías capítulo 59, versículo 2, encontramos la siguiente declaración: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no oíros. El pecado separó el hombre y Dios, y desde entonces Dios, por medio de Cristo, pasó a comunicarse con los hombres a través de los profetas, a quienes Él revelaba su voluntad en sueños y visiones. En Números capítulo 12, versículo 6, vamos a encontrar de qué manera Dios se revelaba con esos hombres. Y Él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La Biblia comenzó a escribirse alrededor de 1500 años antes de Cristo. El primer autor fue Moisés. Su conclusión se dio aproximadamente 1600 años más tarde por Juan, que fue el discípulo amado. Durante esos 1600 años, cerca de 40 autores, entre ellos sabios, profetas, reyes, pastores, pescadores, un médico e inclusive un fabricante de tiendas, escribieron los 66 libros que componen la Biblia en lugares y situaciones muy diferentes. Un gran número de ellos no se conocía y mucho menos tenían algún contacto entre sí, pero sus escritos armonizan en un conjunto sin ninguna contradicción. ¿Cuál es el secreto de la armonía? Dejemos que la Biblia nos responda. Vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, ¿cuál es el secreto? Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ese es el secreto. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, vamos a afirmar ese pensamiento. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia fue inspirada por Dios. Es por eso que casi 40 autores en 1600 años armonizan.
Ahora la pregunta es, ¿cómo entender correctamente la Biblia? Dejemos que la propia Biblia nos responda. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. ¿Sabes? Hay un secreto para entender la Biblia. Ese secreto se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 17. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Sabes cuál es el secreto? Para poder entender lo que la palabra de Dios dice, necesitamos querer hacer la voluntad de Dios. Necesitamos aceptar la Biblia como la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia puede hacer por ti? Veamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia te puede dar sabiduría, te puede hacer sabio. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 encontramos la siguiente declaración. Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es una lámpara que alumbra la oscuridad. Si estás pasando un momento oscuro de tu vida, la vida te puede alumbrar. En Romanos capítulo 15, versículo 4, encontramos la siguiente declaración. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por el padecer con paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza es una de las virtudes de la Biblia, una virtud que llena al hombre de confianza delante de los hechos trágicos de la vida. Hubo en la historia de la humanidad un momento en el que se prohibió la lectura de la Biblia y las personas inclusive dijeron que la Biblia no duraría mucho tiempo. Hoy, sin embargo, la Biblia está lejos de desaparecer y ha sido el libro más vendido y distribuido en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo será válida la Biblia? ¿Cuánto tiempo va a durar la Biblia? En Isaías capítulo 40, versículo 8, nosotros tenemos la respuesta. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, la Biblia, va a durar para siempre, no va a terminar. Mi amigo, mi amiga, Dios está tratando de comunicarse contigo. Y ahora para terminar, quiero dejarte con el pensamiento bíblico que se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. Mi amigo, mi amiga, tú estás frente a dos opciones en este momento. Puedes rechazar la Biblia y sus enseñanzas y caminar a la luz de tu propio conocimiento, o puedes aceptar la Biblia como la palabra de Dios y caminar en la luz de Dios. Te invito a seguir estudiando la Biblia, que sea la principal fuente de felicidad en tu vida. Te invito a orar en este momento. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por el estudio de tu palabra, porque has revelado en tu palabra tu voluntad. Queremos aceptar tu palabra, queremos aceptar tus enseñanzas. Danos sabiduría, alúmbranos en la oscuridad. Queremos pedirte esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré.
Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Gracias por compartir con nosotros ese estudio. Te invitamos a continuar mirando la serie Principios de Fe. Que Dios te bendiga.